Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. En este episodio de nuestro podcast Praga, un mundo de historias cotidianas, la profesora de checo Ivana Malechova nos relata la historia de cómo llegó a enseñar checo en Brasil y muchas de las aventuras y personalidades que conoció al otro lado del océano. Quedan en compañía de Juan Pablo Bertaza. Aunque asegura que ahora tiene bastante olvidado el español, cuando Ivana Malechova se enteró de una posibilidad de trabajo para dar clases de checo en Brasil, no hablaba ni una palabra en portugués. Sin embargo, la idea le gustó tanto que decidió probar suerte. Mandó su currículum y al poco tiempo se enteró de que había sido elegida por el programa estatal checo que organiza clases gratuitas de ese idioma no solo en Brasil, sino también, por ejemplo, en Argentina. Argentina tiene mucha historia Argentina tiene mucha historia y muchas comunidades. Argentina tiene una base muy profunda en esas comunidades que vienen de la época de Checoslovaquia. Entonces hay profesores en Argentina y Brasil dentro de América Latina. Tenemos también una profesora en Australia, en Estados Unidos, Canadá. En Estados Unidos, en Canadá. En Canadá incluso existen, según cuenta, 5 escuelas checas, mientras que en casi todos los países europeos hay profesores con formación universitaria que imparten clases exclusivamente de lengua checa. Por el contrario, los docentes de checo en Latinoamérica se encargan de transmitir también otros aspectos de la cultura como la historia, la música, las danzas típicas y la gastronomía, por lo que en general se trata de personas muy sociables. La profesora tocar algún instrumento. Se prefiere que la profesora sepa tocar algún instrumento, eso es una ventaja. Y yo toqué el piano, entonces estoy haciendo allá un grupo musical para tocar música checa. Incluso están tocando, por ejemplo, el himno checo. Entonces, en Latinoamérica, la profesora debe tener algunas cosas más. Tocar un instrumento, saber cantar, saber cocinar. Saber cantar, saber cocinar. Cuenta Malechova que esa agrupación se llama Pramen, ensaya cada 14 días y tiene 9 integrantes. Ella toca el piano, otro checo toca la viola y el resto son todos brasileros. Cantan canciones folclóricas tradicionales como la famosa Holka Modroka, aunque en general en versión rock para que sea más animada. También versionan algunos temas más recientes como Daj mi víc Velázquez de Olympic y hasta a veces los convoca el consulado checo para interpretar, por ejemplo, el himno nacional. A diferencia de muchas otras personas que deciden ir a vivir a una ciudad que conocen de antemano, Ivana Malechova nunca había estado antes en Brasil. Para colmo, como se trata de un territorio tan lejano, asegura que ni siquiera tuvo tiempo para hacerse demasiadas expectativas y en algún punto se dejó sorprender. También, você acha que você vai ficar no país tropical. Pero sí pensaba que estaba yendo a un país tropical y te puedo asegurar que nunca sentí tanto frío como en Brasil. Estaba realmente congelada y eso sucede porque ellos no tienen calefacción central. Los inviernos son al revés que en República Checa, junio, julio y agosto, con una temperatura de unos 8 grados que puede llegar a 5 por la noche. Entonces, imagina 14 días con 8 grados que se mantienen cuando entras a tu departamento porque ahí no existe la calefacción. Trabajas en un sitio que tiene 8 grados, estaba congelada. Los alumnos se reían de mí porque estaba, como en Praga, con gorra y bufanda. Estaba con una gorra, una bufanda. En ese sentido, asegura Malechova que el verano es más agradable, aunque tiene la sensación de que llueve mucho, incluyendo algunas tormentas mucho más fuertes que en República Checa. El plan de enseñanza del idioma está orientado, sobre todo, a descendientes checos o a personas vinculadas de algún modo con la cultura nacional que planeen estudiar un posgrado o realicen algún trabajo en cooperación.
Meus alunos têm o avó. Muchos de mis alumnos tienen una abuela o abuelo checo y entonces es realmente muy interesante cómo una persona joven, por ejemplo de 30 años, se interesa en la lengua de su abuela porque el vínculo con la familia es muy importante ahí. Entonces de ahí nace el interés de aprender la lengua y la cultura para conocer realmente las raíces, sus raíces. Os seus raíces, né? Cuenta Malejova que uno de los aspectos que más le asombró es el fuerte interés que los brasileros tienen por el fútbol checo. En lo que respecta al vínculo comercial y cultural entre Chequia y Brasil, destaca, por supuesto, la figura de Jan Antoniet Batia, quien fundó varias ciudades en Brasil dispersas a lo largo del territorio y similares a Zlín, que llevan el prefijo Bata, aunque algunas de ellas perdieron con el paso del tiempo su antiguo esplendor. Eu estive lá Yo estuve una vez en una de las ciudades que se llama Batatuba, no en Bataipora, y es difícil vivir en Batatuba porque la empresa ya dejó de funcionar y hasta sé que incluso hay alguna discusión familiar a causa de ese negocio. La fábrica cerró y entonces solo existe un resto de lo que en su momento fue un éxito muy grande. Es por eso que las casas y la fábrica están abandonadas. La verdad que fue un poco triste ver eso, porque él fue una gran personalidad, un gran empresario que fundó algo maravilloso con una idea muy buena, porque la idea de las ciudades era construir una fábrica para dar puestos de trabajo a la gente de aquí y construir también casas, escuelas y hasta un centro de salud para que todo quede cerca. Entonces se trata de una ciudad realmente peculiar, una ciudad para trabajar y todo eso quedó abandonado. Cidade para trabalhar. E isso tudo foi abandonado, né? Agrega Malejova que al menos en esa ciudad en particular solo permanecen algunos antiguos empleados que no quieren abandonar la casa en la que vivieron toda la vida. De hecho, el consulado checo viene de realizar una ayuda financiera para poder mantener la escuela y el hospital. En Bataipora la situación es distinta porque ahí residen varios trabajadores cercanos e incluso parte de la familia Batia. Se trata de una ciudad mucho más viva, con un centro de la memoria que también cuenta con el trabajo del profesor checo Mateusz Hartmann. El día que más trabaja Ivana Malejova enseñando checo es el sábado. Cuenta que tiene unos 120 alumnos distribuidos en muchos cursos, algunos presenciales y otros online. Cada curso tiene más o menos 13 personas y asegura que lo interesante es que cuenta con estudiantes de casi todas las edades, desde niños muy pequeños hasta algunas personas de 80 años. Então, por exemplo, uma aluna se llama... Entonces, por ejemplo, una estudiante se llama Viera Pospíšilová. Vivió en Checoslovaquia hasta los 5 años y después se fueron con su familia a Brasil. Entonces, en su casa se hablaba solamente checo. Pero como nunca fue a una escuela checa, ella y otras personas de su edad tienen dificultades para escribir. Hablan muy bien, pero a veces tienen miedo de expresarse por escrito porque sienten que no conocen tanto la gramática, pero realmente saben hablar muy bien. Eles não sabem escrever a palavra, mas sabem muito bem falar. En Brasil, por supuesto, viven muchas personas checas. Ivana Malejova hace una distinción a grandes rasgos entre aquellos compatriotas de generaciones más jóvenes que a partir de 1990 se mudaron a Brasil por motivos de trabajo o incluso amor, y otro grupo muy importante que es el de las personas hoy mayores que tuvieron que huir del país cuando estallaron las guerras mundiales y luego durante el comunismo. Por ejemplo, agora atualmente posso falar sobre... Por ejemplo, una de esas personas es un señor muy interesante al que conocí en Brasil y visité mucho tiempo, el señor Jan Farski, que lamentablemente falleció el año pasado a los 103 años y sobrevivió al Holocausto. Nació en Checoslovaquia, fue prisionero en Terezín, sobrevivió a Auschwitz e incluso escribió un libro en portugués. Yo lo entrevisté y escribí un artículo en checo porque me pareció muy importante que los checos supieran de la existencia de esa persona de origen checoslovaco que sobrevivió al Holocausto. Fue una persona maravillosa y vivió casi toda su vida en Brasil. Toda a sua vida no Brasil. Haber podido conocer y conversar con él es algo que agradece y emociona mucho a Ivana Malejova.
Guarda, de hecho, muchos recuerdos de su encuentro. Por ejemplo, una imagen tremendamente cruel que le quedó grabada acerca de que los nazis, según le contó Farsky, se divertían saltando sobre el estómago de los prisioneros como si fueran niños. Y también se quedó admirada con una respuesta de Jan Forsky que a partir de ese momento ella intenta aplicar a su propia vida. Cuando le preguntó cómo había hecho para seguir viviendo después de algo así, él le dijo que al salir del campo de concentración hizo un chasquido de dedos con el que simplemente tomaba la decisión de dejar en el pasado todo eso que tanto había sufrido para concentrarse en empezar una nueva vida. Y así concluye este podcast de Praga, un mundo de historias cotidianas. Podrán escuchar un nuevo capítulo el próximo jueves a través de nuestra página web espanol.radio.cz, nuestras redes sociales Facebook y X y por todas las plataformas de streaming. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.